Hay edificios en cada ciudad importante del mundo que guardan un secreto, no en sus sótanos, no en criptas selladas. El secreto está arriba, en las cúpulas, en las torres, en el metal que corona cada estructura antigua. Y ese secreto ha estado escondido a plena vista durante más de un siglo, esperando que alguien hiciera las preguntas correctas, las preguntas que nadie hace. ¿Por qué cada catedral construida antes de 1900 tiene exactamente la misma configuración técnica? ¿Por qué cúpulas metálicas masivas en edificios que supuestamente no tenían electricidad? ¿Por qué torres de cobre coronadas con oro en sociedades que supuestamente adoraban en la oscuridad de las velas? ¿Por qué especificaciones de ingeniería idénticas, separadas por miles de kilómetros y décadas de construcción? La respuesta oficial es simple, demasiado simple. Moda arquitectónica, estilo de la época, expresión artística del espíritu religioso. Excepto que la moda no obedece fórmulas matemáticas precisas. El arte no replica proporciones geométricas con exactitud milimétrica a través de continentes. Y la fe no requiere terminales de conducción eléctrica en la punta de cada aguja. Pero la función sí. Existe un patrón que atraviesa toda la arquitectura del llamado viejo mundo. Un patrón tan obvio que se vuelve invisible, tan consistente que se descarta como coincidencia, tan técnicamente específico que los historiadores de arquitectura admiten públicamente que no pueden explicarlo. La Catedral de Santiago de Compostela, España, completada en 1611. Cúpula barroca masiva, torres gemelas, fachada cubierta en metal ornamental, orientación astronómica precisa hacia el este con desviación menor a 1 grado, construcción sobre manantiales subterráneos documentados. San Pedro en Roma, la cúpula de Miguel Ángel, terminada en 1590, 136 metros de altura, corona de bronce, linterna dorada en el ápice, exactamente las mismas proporciones geométricas que Santiago, a pesar de ser diseñada décadas antes, por un arquitecto diferente, en un país diferente. San Isaac en San Petersburgo, cúpula dorada instalada en 1858, 101 metros de altura, 400 columnas de granito, terminal de oro macizo, las mismas proporciones, la misma geometría, la misma configuración técnica. No es coincidencia cuando el patrón se repite 40 veces. No es moda cuando las especificaciones son matemáticamente idénticas. No es arte cuando la función es medible. Porque estas cúpulas hacen algo que no deberían poder hacer, algo que la física oficial dice que no puede ocurrir sin tecnología moderna. Acumulan electricidad atmosférica en niveles que exceden lo naturalmente posible por 300 a 400%. Esto no es teoría, es medición. En 2003, un ingeniero eléctrico británico llamado Andrew Hall publicó un estudio en el Journal of Electrostatics. Había pasado 2 años con equipos de medición electromagnética, estudiando catedrales históricas por toda Europa. Los resultados lo perturbaron lo suficiente como para documentarlos formalmente en literatura científica, revisada por pares. Las estructuras de cúpula metálica, escribió Hall, demuestran capacidades de acumulación de carga que no tienen explicación dentro de la teoría arquitectónica pasiva. La geometría, concluyó, sugiere diseño intencional para captura de energía en lugar de mera disipación. Captura de energía. En edificios construidos siglos antes de que la humanidad supuestamente entendiera la electricidad. Antes de Franklin, antes de Volta, antes de Edison. Edificios que, según la narrativa histórica oficial, no deberían tener ninguna función eléctrica.
Y sin embargo, la tienen, medible, cuantificable, innegable. Un investigador español independiente llevó un medidor de campo eléctrico a la Catedral de Sevilla. El dispositivo es simple, disponible comercialmente. Mide voltaje por metro en el aire circundante. A nivel del suelo, la lectura fue estándar, 150 voltios por metro, carga atmosférica normal. Pero cuando el investigador accedió a la base de la cúpula, a través de mantenimiento, el medidor registró 1400 voltios por metro, casi 10 veces el nivel natural. La cúpula estaba recolectando electricidad del aire, concentrándola, almacenándola, con tecnología de 1519, 4 siglos antes de que existiera la red eléctrica comercial. Y no es solo Sevilla. El mismo patrón aparece en cada estructura antigua con configuración similar. La Catedral de México, 1200 voltios por metro. El Palacio Real de Madrid, 980 voltios por metro. La Basílica del Pilar en Zaragoza, 1350 voltios por metro. Cada medición cuenta la misma historia. Estos edificios fueron diseñados para hacer exactamente lo que están haciendo: recolectar energía atmosférica, no como efecto secundario, como función primaria. Pero eso plantea una pregunta que la historia oficial no puede responder. Si estos edificios eran plantas de energía disfrazadas de arquitectura religiosa, ¿quién los construyó? ¿Qué civilización tenía el conocimiento para diseñar sistemas eléctricos atmosféricos siglos antes de la supuesta invención de la electricidad? ¿Y por qué esa civilización desapareció completamente de los registros históricos justo cuando la revolución industrial comenzó? La respuesta está en los mapas antiguos, en los que nadie mira, en los archivos que nadie consulta, porque asumen que la historia ya está escrita y cerrada. Mapas del siglo XVIII y principios del XIX, que muestran algo que los mapas modernos no muestran: un imperio masivo, extendiéndose desde Europa Oriental a través de toda Asia. Un imperio tan grande que ocupaba más territorio que cualquier otro en la historia registrada. Los cartógrafos franceses, británicos, holandeses y alemanes lo llamaban por el mismo nombre: Gran Tartaria, o simplemente Tartaria. Y no lo marcaban como territorio incivilizado o tierra de nómadas. Lo marcaban como imperio organizado, con ciudades, con fronteras, con arquitectura monumental que aparecía en las ilustraciones de los mapas. Y luego, después de 1850, Tartaria desaparece. No gradualmente, abruptamente. Los mapas publicados en 1860 ya no lo mencionan. Los libros de texto impresos en 1870 lo omiten completamente. Para 1900, Tartaria ha sido borrada de la historia, como si nunca hubiera existido. Pero la arquitectura permanece. Los edificios que supuestamente construyó una civilización que oficialmente no existió. Edificios con tecnología que supuestamente no se había inventado. Edificios que todavía funcionan si sabes qué medir. Y alguien no quería que siguieran funcionando, porque en la misma ventana de tiempo en que Tartaria desaparece de los mapas, algo más ocurre. Algo sistemático, algo coordinado a escala global. Los edificios comienzan a ser alterados. Las cúpulas pierden sus terminales metálicos. Las torres son acortadas. Los elementos de cobre son removidos. Y en casos donde la alteración no es suficiente, los edificios simplemente son demolidos. Chicago, 1893. La Exposición Colombina Mundial. La Ciudad Blanca. 200 edificios con cúpulas, torres y agujas construidos específicamente para demostrar el futuro de la arquitectura.
6 meses después de que la exposición cierra, cada uno de esos edificios es demolido. La razón oficial: estructuras temporales, excepto que eran estructuras de acero y mampostería, diseñadas para durar un siglo, y fueron destruidas antes de que pudieran ser estudiadas adecuadamente. Barcelona, 1888. Exposición Universal. Palacios masivos con cúpulas, todos demolidos, excepto fragmentos. Los que sobreviven pierden sus elementos metálicos superiores durante renovaciones en las décadas siguientes. París, 1889. Exposición Universal. La Torre Eiffel se erige como la estructura más alta del mundo. 324 metros de hierro puro, diseñada oficialmente como torre de radio. Pero la radio apenas existía en 1889. Lo que sí existía era la necesidad de una antena atmosférica masiva, una que luego sería controlada por el gobierno francés y nunca permitida para uso energético público. El patrón es demasiado consistente para ser accidental. En menos de 30 años, entre 1880 y 1910, la arquitectura del viejo mundo es sistemáticamente desmantelada, alterada o destruida, y simultáneamente un nuevo sistema es introducido, un sistema que requiere que la energía sea comprada en lugar de recolectada, medida en lugar de libre, controlada en lugar de accesible. Ese sistema se llama red eléctrica comercial, y su introducción coincide perfectamente con la desaparición de Tartaria y la destrucción de su arquitectura funcional. Esto no es coincidencia, es consecuencia, la consecuencia de un imperio que había resuelto el problema energético, y por resolver ese problema tuvo que ser borrado de la existencia. La arquitectura no miente. Puede ser malinterpretada, puede ser ignorada, pero los edificios físicos no pueden reescribir sus propias especificaciones técnicas, y las especificaciones técnicas de la arquitectura pre-1900 cuentan una historia que contradice fundamentalmente la narrativa histórica aceptada. Considere el problema básico de ingeniería. Una cúpula de catedral típica del siglo XVII pesa miles de toneladas. Requiere cálculos estructurales complejos. Necesita materiales específicos con propiedades mecánicas precisas, y cada cúpula importante construida entre 1500 y 1800 sigue el mismo diseño fundamental: cámara interna hueca, cubierta metálica externa, terminal conductor en el ápice, orientación astronómica específica y construcción sobre o cerca de agua subterránea. Si esto fuera solo expresión artística, habría variación. Los artistas innovan, los arquitectos experimentan. Pero durante 300 años de construcción de cúpulas a través de Europa, Asia y las Américas, la fórmula básica nunca cambia. Las proporciones permanecen constantes. Los materiales permanecen idénticos. La configuración técnica se replica con precisión que sugiere no arte, sino protocolo de ingeniería estandarizado. Un protocolo que produce resultados medibles. En 1998, un equipo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia realizó un estudio sobre acústica arquitectónica en catedrales históricas españolas. No estaban buscando fenómenos eléctricos, estaban midiendo reverberación de sonido. Pero sus instrumentos detectaron algo inesperado: campos electromagnéticos anómalos concentrados específicamente en las áreas de cúpula. El equipo publicó sus hallazgos en el European Journal of Architectural Acoustics. Los campos, escribieron, no podían ser explicados por fuentes electromagnéticas modernas como cableado eléctrico, ya que las mediciones más altas ocurrían en estructuras que nunca habían sido electrificadas.
Los patrones de campo, continuaron, mostraban características de acumulación pasiva en lugar de generación activa. Acumulación pasiva significa que la estructura misma, sin ninguna fuente de energía externa, estaba concentrando electricidad del ambiente circundante, exactamente como lo haría un sistema de recolección atmosférica diseñado intencionalmente. Pero la evidencia más convincente no viene de mediciones modernas, viene de documentos históricos que sobrevivieron porque nadie pensó que eran importantes. Manuales técnicos, especificaciones de construcción, correspondencia de ingenieros, archivados en bibliotecas y olvidados durante un siglo. En 1972, durante renovaciones del Archivo General de Indias en Sevilla, trabajadores descubrieron un conjunto de documentos mal archivados del período colonial español. Entre ellos, había especificaciones de construcción para catedrales en Nueva España, lo que ahora es México. Los documentos, fechados 1687, detallaban requisitos muy específicos para la construcción de cúpulas. La cúpula, especificaban los documentos, debe ser construida con cobre de grosor no menor a 3 milímetros. El terminal superior debe ser de bronce recubierto en oro, con peso mínimo de 100 kilogramos. La estructura debe estar orientada con el eje mayor, alineado con el meridiano astronómico local, con precisión de 1 grado, y críticamente, la fundación debe extenderse hasta alcanzar agua subterránea, con canales de piedra conectando el acuífero a la estructura de cimientos. Estos no son requisitos religiosos, son especificaciones técnicas, especificaciones que solo tienen sentido si el edificio está diseñado para interactuar con campos electromagnéticos. El cobre es conductor excelente. El oro es el mejor conductor conocido. La orientación astronómica, precisa, alinea la estructura con el campo magnético terrestre. Y el agua subterránea proporciona conexión a tierra de baja resistencia. El documento nunca menciona electricidad. Fue escrito 150 años antes de que Faraday descubriera la inducción electromagnética y, sin embargo, describe un sistema de recolección eléctrica atmosférica funcionalmente completo, como si el conocimiento ya existiera, pero el vocabulario para describirlo aún no se hubiera desarrollado, o como si el conocimiento existiera, pero estuviera deliberadamente ocultado en especificaciones que parecían religiosas o estéticas en lugar de técnicas. Esta misma dualidad aparece en otros documentos de la época. Un manual de construcción francés de 1732, encontrado en los archivos nacionales de Francia, proporciona instrucciones detalladas para la instalación de fleches conductrices, agujas conductoras, en torres de catedral. El manual especifica que estas agujas deben ser de hierro con núcleo de cobre. Deben extenderse al menos 20 metros sobre el punto más alto del edificio y deben estar conectadas mediante cable de cobre trenzado a placas metálicas enterradas en los cimientos. El manual lo presenta como protección contra rayos, excepto que fue escrito décadas antes de que Benjamin Franklin popularizara el pararrayos. Y las especificaciones van mucho más allá de lo necesario para simple protección contra descargas. Las placas enterradas, por ejemplo, tienen dimensiones y geometría específicas que no afectan la protección contra rayos, pero que sí afectarían la capacitancia del sistema. La calidad del conductor es especificada con precisión innecesaria para un pararrayos, pero crítica para recolección de carga de bajo voltaje. Alguien sabía lo que estaban construyendo y deliberadamente
lo documentaron de manera que pareciera otra cosa. Este patrón de conocimiento oculto aparece incluso en literatura, que oficialmente no debería tener nada que ver con tecnología. Un tratado de teología de 1694, escrito por un obispo español para orientar la construcción de misiones en las Américas, contiene un capítulo completo sobre la geometría sagrada del templo. El obispo especifica que el altar mayor debe estar posicionado donde las líneas de fuerza divina convergen más intensamente, y proporciona un método para encontrar ese punto. Suspender un peso de metal de un hilo y observar su movimiento hasta que encuentre el punto de mayor oscilación. Esto es detección de campo magnético. El péndulo metálico responderá a variaciones en el campo magnético local. El obispo está describiendo un método para encontrar anomalías magnéticas que típicamente ocurren sobre vetas de mineral conductor o agua subterránea en movimiento. Y luego instruye que el altar, el punto focal de la estructura, debe construirse exactamente ahí, no por razones espirituales, por razones eléctricas. El punto de mayor actividad magnética será también el punto de mayor potencial para acumulación de carga atmosférica. El obispo lo sabía y lo codificó como instrucción religiosa. Pero el conocimiento no estaba limitado a Europa y sus colonias. Existe evidencia de que el mismo sistema operaba en Asia, Medio Oriente y posiblemente más allá. La mezquita azul en Estambul, completada en 1617, tiene 6 minaretes coronados con cúpulas de plomo. Configuración inusual. No hay razón religiosa para 6 minaretes, cuando la tradición es 4. Pero 6 torres distribuyendo carga desde una cúpula central masiva tiene sentido perfecto como sistema de distribución eléctrica. El Taj Mahal en India, completado en 1648, tiene 4 minaretes en las esquinas de la plataforma, oficialmente decorativos, pero cada minarete está coronado con un chhatri, pabellón, de mármol blanco con cúpula de cobre. Y los 4 están conectados a la estructura central mediante canales subterráneos, que oficialmente eran para drenaje, pero que están revestidos de piedra conductora en patrones geométricos específicos. El Palacio de Potala, en Tíbet, construido en el siglo XVII, tiene techos dorados masivos con diseño de múltiples niveles, que no tiene explicación estructural o estética satisfactoria. Pero como antena colectora atmosférica escalonada, el diseño es funcionalmente brillante. Cada nivel captura carga a diferente altitud, maximizando recolección total. El mismo sistema, los mismos principios de ingeniería, a través de culturas que supuestamente no tenían contacto, a través de tradiciones religiosas completamente diferentes, a través de miles de kilómetros de distancia geográfica, como si todos estuvieran construyendo según el mismo manual técnico, un manual que ahora está perdido, o más precisamente, un manual que fue deliberadamente destruido, porque en 1890 ese conocimiento todavía existía, todavía era accesible, todavía estaba siendo aplicado, y la evidencia de eso viene de una fuente inesperada. La comunidad científica de la época. Un artículo publicado en Scientific American en agosto de 1890 lleva el título Atmospheric Electricity as a Source of Power. El autor es Sylvanus P. Thompson, ingeniero eléctrico británico y miembro de la Royal Society. Thompson no es figura marginal, es científico respetado, y en este artículo describe abiertamente sistemas de recolección de electricidad atmosférica operando en Londres, París
y Nueva York. Los sistemas, escribe Thomson, utilizan rods metálicos elevados conectados a capacitores tipo Leyden jar. La electricidad recolectada es de voltaje variable, pero ha probado ser adecuada para iluminación y aplicaciones telegráficas en varias instalaciones de prueba. Thomson incluye diagramas técnicos, especificaciones de materiales, cálculos de eficiencia y luego, extrañamente, concluye que aunque el sistema funciona, consideraciones prácticas y comerciales han limitado una adopción más amplia. Consideraciones comerciales. El sistema funciona, proporciona electricidad gratuita, pero no será adoptado ampliamente por consideraciones comerciales, porque electricidad gratuita no genera ganancia, no puede ser medida y vendida, no crea dependencia del consumidor hacia el proveedor. Thomson está admitiendo, en lenguaje educado, que el sistema está siendo suprimido por razones económicas, no técnicas. Y está escribiendo esto en 1890, 2 años antes de que General Electric sea fundada, 4 años antes de que la primera planta de energía comercial de Edison entre en operación a escala industrial, justo en el momento en que el modelo de negocio de electricidad, medida y vendida, está siendo establecido. El artículo de Thomson desaparece de la circulación. Scientific American no lo reimprime en compilaciones posteriores. Las bibliotecas que lo tenían en archivo reportan que las ediciones que contenían ese artículo fueron perdidas o dañadas por agua. Para 1920, el artículo es casi imposible de encontrar, pero sobrevivió en suficientes archivos privados que su existencia no puede ser negada. Es documento verificable, prueba publicada de que sistemas de energía atmosférica funcionaban en ciudades importantes en 1890 y prueba de que fueron suprimidos por consideraciones comerciales, consideraciones que estaban a punto de volverse mucho más agresivas, porque la tecnología no desapareció gradualmente, fue activamente destruida, y la destrucción comenzó exactamente cuando los monopolios eléctricos se estaban consolidando. La aniquilación de una tecnología global no ocurre por accidente. Requiere coordinación, requiere recursos y requiere pretexto que haga parecer la destrucción como progreso en lugar de supresión. Entre 1880 y 1920, ese pretexto apareció en forma de una palabra: modernización. Cada ciudad importante del mundo experimentó el mismo proceso durante este periodo. Primero venían los incendios, grandes incendios inexplicables que destruían específicamente distritos históricos con arquitectura del viejo mundo. Luego venían las comisiones de reconstrucción, estafadas por ingenieros que habían estudiado en las mismas universidades europeas, usando los mismos manuales nuevos que omitían completamente los principios de arquitectura eléctrica atmosférica. Luego venía la demolición de edificios que habían sobrevivido al fuego, pero que eran declarados estructuralmente inseguros o estéticamente obsoletos. Y finalmente, venía la instalación de nueva infraestructura, red eléctrica comercial, operada por compañías con monopolios otorgados por los mismos gobiernos que habían autorizado las demoliciones. El patrón es tan consistente que estadísticamente no puede ser coincidencia. Santiago de Chile, 1863. El gran incendio destruye 18 manzanas del centro colonial, edificios con cúpulas masivas, plazas octagonales, empedrado conductor de granito, todo reducido a cenizas. La reconstrucción
introduce diseño de cuadrícula rectangular que rompe la geometría original. Las nuevas estructuras usan ladrillo y concreto en lugar de piedra conductora. Las cúpulas son eliminadas por ser riesgo de incendio. Chicago, 1871. El gran incendio destruye 10 kilómetros cuadrados de ciudad. 3 días de fuego continuo. 300 personas muertas. 100.000 sin hogar. La reconstrucción es dirigida por arquitectos traídos de Nueva York que implementan diseño completamente nuevo, que ignora el plan urbano original. Edificios históricos con características del viejo mundo son reemplazados con estructuras modernas que no tienen capacidad de recolección atmosférica. Boston, 1872. Gran incendio destruye el distrito comercial. 65 acres arrasados. La reconstrucción sigue el mismo patrón que Chicago. Nuevo diseño, nuevos materiales, nueva geometría que rompe cualquier configuración eléctrica potencial. Londres ya había experimentado su gran incendio en 1666, pero el proceso de renovación urbana continúa durante el siglo XIX. Entre 1850 y 1900, más de 200 estructuras medievales y renacentistas son demolidas bajo varios pretextos: ensanchamiento de calles, mejora sanitaria, embellecimiento urbano. Casi todas las estructuras demolidas tenían características arquitectónicas asociadas con recolección atmosférica. Torres altas, techos metálicos, orientación específica. El mismo proceso ocurre en Barcelona, Madrid, París, Roma, San Petersburgo y docenas de otras ciudades. Los detalles varían, los pretextos difieren, pero el resultado es idéntico: destrucción de arquitectura del viejo mundo y su reemplazo con diseño que no tiene capacidad energética atmosférica. Y mientras la arquitectura está siendo destruida físicamente, está siendo destruida también documentalmente. Entre 1850 y 1870, casi cada país europeo establece instituciones cartográficas nacionales con el mandato oficial de estandarizar y modernizar mapas. El Instituto Geográfico Nacional de España, fundado 1870. El Institut Géographique National de Francia, 1862. El Ordnance Survey de Gran Bretaña, reorganizado con nuevo mandato en 1854. Estas instituciones tienen un propósito declarado: crear mapas precisos y científicos, pero tienen un propósito no declarado, visible en lo que hacen. Recolectan todos los mapas antiguos bajo pretexto de catalogación. Declaran mapas pre-1850 como inexactos, basándose en nuevos estándares que ellos mismos crearon. Producen nuevos mapas que muestran las mismas ciudades y edificios, pero con mediciones ligeramente alteradas. Y luego, convenientemente, los archivos que almacenaban los mapas originales sufren incendios o inundaciones que destruyen las colecciones originales. El Archivo Municipal de Barcelona. Incendio en 1890. El Archivo Imperial de Viena. Inundación en 1885. El Archivo Real de Nápoles. Incendio en 1875. La Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. Incendio en 1851, destruyendo mapas coloniales tempranos. Docenas de archivos, todos conteniendo mapas y documentos técnicos de antes de 1850. Todos destruidos en ventana de tiempo de 40 años. Los mapas que sobreviven están en colecciones privadas o en archivos que por casualidad no fueron renovados durante este periodo. Y estos mapas
muestran algo que los mapas oficiales nuevos no muestran. Muestran Tartaria. Muestran un imperio masivo, ocupando Asia Central y extendiéndose hacia Europa Oriental y Siberia. Un imperio que aparece en mapas franceses, británicos, holandeses y alemanes del siglo XVIII, con fronteras claras, ciudades marcadas y descripción como entidad política organizada. Y luego, ese imperio desaparece. No hay registro de guerra masiva que lo destruyera. No hay documentación de colapso económico. No hay crónicas de plaga o desastre natural. Simplemente deja de aparecer en los mapas después de 1850. Como si alguien hubiera decidido que ya no debía existir en los registros oficiales. Al mismo tiempo que Tartaria desaparece de los mapas, su arquitectura desaparece de las ciudades. No toda. Algunos edificios son demasiado prominentes para demoler sin provocar disturbios. Las catedrales principales, los palacios reales, las estructuras que se han convertido en símbolos cívicos. Pero estos edificios sufren un destino diferente. Son sistemáticamente desactivados. El proceso es sutil, pero consistente. Entre 1880 y 1920, prácticamente cada catedral importante en Europa pierde sus terminales metálicos superiores. La explicación oficial varía: daño por rayos, renovación estructural, mejora estética, pero el resultado es uniforme. Las agujas conductoras, las cruces metálicas, los ornamentos de bronce, las coronas doradas, todos removidos, dejando agujeros visibles donde estaban montados. Fotografías del siglo XIX, cuando existen, muestran estos elementos intactos. Fotografías del siglo XX los muestran ausentes. No hay documentación de por qué fueron removidos. No hay registros de dónde fueron almacenados. Simplemente desaparecieron. Toneladas de metal conductor, cuidadosamente instalado siglos antes, siguiendo especificaciones técnicas precisas, arrancado y descartado durante el mismo periodo en que monopolios eléctricos estaban siendo establecidos. Y debajo de los edificios, otro tipo de destrucción estaba ocurriendo. Las calles empedradas con piedra conductora estaban siendo cubiertas con asfalto. El proceso comenzó en las ciudades más grandes alrededor de 1870 y se extendió sistemáticamente. Para 1920, prácticamente cada calle importante en cada ciudad principal había sido asfaltada. La justificación oficial era sanitación y reducción de polvo, pero el asfalto hace más que eso. Es aislante eléctrico casi perfecto. Corta completamente cualquier conexión conductora entre edificios y tierra. Si existía un sistema de distribución energética usando el suelo como conductor, cubrir las calles con asfalto lo desactivaría completamente. Y la evidencia sugiere que ese sistema existía. Cuando excavaciones modernas exponen capas profundas bajo calles asfaltadas, revelan no solo empedrado antiguo, sino canales. Canales de piedra, geométricamente colocados, corriendo bajo las calles conectando edificios principales, oficialmente descritos como drenaje, excepto que el drenaje no requiere geometría precisa, no requiere piedra específicamente conductora, no requiere conexiones a edificios en patrones que corresponden exactamente a la ubicación de estructuras con cúpulas. Estos canales son sistemas de distribución y fueron deliberadamente enterrados bajo metros de relleno y asfalto para hacerlos inaccesibles. Mientras la infraestructura antigua estaba siendo destruida, nueva infraestructura estaba siendo instalada. Postes eléctricos, cables de cobre, transformadores, medidores, todo el aparato de red eléctrica comercial y crítico para entender la supresión. Esta nueva infraestructura
no fue instalada por entidades locales. Fue instalada por corporaciones internacionales con monopolios otorgados por gobierno. Mexican Light and Power Company, fundada 1902. Capital canadiense y estadounidense. Monopolio eléctrico en Ciudad de México. Compañía Hispanoamericana de Electricidad, fundada 1897. Capital alemán. Monopolio en Buenos Aires. Barcelona. Traction Light and Power Company, 1911. Capital belga y británico. Monopolio en Barcelona. El patrón se repite en cada ciudad importante. La compañía eléctrica siempre es corporación extranjera. Siempre tiene monopolio otorgado por gobierno. Siempre es establecida en la misma ventana de tiempo. 1880 a 1920. Y siempre llega después de que la arquitectura antigua ha sido destruida o desactivada. No es coincidencia, es secuencia planificada. Primero remover la capacidad de generar energía libre. Luego, introducir sistema que requiere comprar energía. Luego, establecer monopolio para garantizar que no hay alternativa. Y el arquitecto de esta estrategia no estaba en gobierno, estaba en finanzas, específicamente en un edificio en Wall Street, Nueva York, en la oficina de un hombre cuya riqueza dependía de que la energía fuera mercancía vendible en lugar de recurso gratuito. John Pierpont Morgan, J.P. Morgan, el banquero más poderoso de América y posiblemente del mundo en el cambio de siglo. Inversor principal en General Electric. Inversor principal en Westinghouse Electric. Controlador de ferrocarriles que transportaban carbón para plantas eléctricas. Financista de minería de cobre para cables eléctricos. Su imperio entero construido sobre una premisa: que electricidad es producto que debe ser generado, distribuido y vendido con ganancia. Y en 1901, ese imperio enfrentó una amenaza que vino no de competidor, sino de inventor. Un inventor que había descubierto cómo hacer obsoleta toda la infraestructura que Morgan controlaba. Nikola Tesla había hecho algo que aterrorizaba a Morgan. No solo había replicado los sistemas de energía atmosférica del viejo mundo, los había mejorado, los había escalado, y estaba a punto de demostrarlos al mundo en un sistema que haría imposible cobrar por electricidad. La Torre Wardenclyffe, 187 pies de altura, 55 toneladas de cúpula de cobre en el ápice, fundación de 120 pies de profundidad conectando a bedrock y agua subterránea. No era torre de radio, era planta de energía atmosférica y transmisor inalámbrico, diseñada para proporcionar electricidad gratuita a cualquier dispositivo receptor dentro de un radio de miles de millas. Tesla le dijo esto a Morgan en carta de 1903, carta que está archivada, carta que es documento histórico verificable. Si en cualquier punto del globo energía puede ser liberada en cantidades ilimitadas, escribió Tesla, este sistema lo hace posible. Energía ilimitada, gratuita, accesible, para cualquiera. La respuesta de Morgan fue inmediata y final. 2 frases. El proyecto como descrito no puede proceder. No se extenderá más capital. Wardenclyffe nunca fue completada. En 1917 fue demolida, vendida como chatarra, borrada, como si nunca hubiera existido. Pero Morgan no inventó la estrategia de suprimir energía libre. Simplemente la perfeccionó, porque el mismo patrón había sido aplicado a Tartaria décadas antes. Un imperio con tecnología de energía atmosférica, desaparecido de mapas, su arquitectura destruida, su conocimiento suprimido, reemplazado por sistema que requiere comprar energía de monopolios controlados por los mismos intereses financieros que borraron el imperio original.
No fue conquista militar, fue conquista económica. Y fue exitosa porque la mayoría de la gente nunca se dio cuenta de que había ocurrido. El reemplazo de un sistema energético global no termina con demolición de edificios. Requiere reemplazo psicológico. Requiere que las personas olviden que alguna vez existió alternativa. Requiere que generaciones crezcan asumiendo que el sistema actual es el único posible. Y requiere control de educación, publicación e instituciones científicas para asegurar que el conocimiento prohibido permanezca prohibido. Ese control fue establecido sistemáticamente durante el mismo periodo en que la arquitectura del Viejo Mundo estaba siendo destruida. En 1862, el sistema educativo de Francia fue reorganizado bajo las reformas de Victor Duruy. Uno de los cambios menos discutidos, pero más significativos, fue la estandarización del currículo de arquitectura e ingeniería. Los nuevos programas de estudio eliminaban referencias a principios de arquitectura eléctrica atmosférica que habían sido enseñados previamente. Los estudiantes ahora aprendían que edificios antiguos eran puramente estéticos o religiosos. La función técnica fue borrada de los libros de texto. Alemania implementó cambios similares bajo reformas educativas de 1870. Italia en 1877. España en 1882. Cada país reorganizando educación de ingeniería en la misma ventana de tiempo. Cada uno eliminando el mismo conocimiento. Cada uno produciendo generación de arquitectos e ingenieros que literalmente no sabían que edificios antiguos habían tenido función eléctrica. Esta ignorancia institucionalizada es visible en literatura técnica del período. Un manual de arquitectura, publicado en 1895, ampliamente usado en escuelas de ingeniería europeas, contiene capítulo sobre diseño de cúpulas. El capítulo describe proporciones geométricas, cálculos estructurales, selección de materiales, pero nunca menciona por qué las proporciones específicas importan más allá de estética. Nunca pregunta por qué el cobre es universalmente usado en lugar de materiales más baratos. Nunca cuestiona por qué orientación astronómica es especificada consistentemente. El conocimiento ha sido reducido a fórmula sin comprensión. Los estudiantes aprenden qué construir, pero no por qué funciona. Y porque no entienden por qué funciona, no pueden reconocer cuando está siendo desmantelado. Este mismo patrón de conocimiento fragmentado aparece en publicaciones científicas. Journals de física y electricidad de finales del siglo XIX contienen artículos sobre electricidad atmosférica, pero estos artículos tratan el fenómeno como curiosidad teórica, no como fuente de energía práctica. La investigación es dirigida hacia comprensión de tormentas y rayos, no hacia sistemas de recolección. Cuando investigadores ocasionalmente publican sobre aplicaciones prácticas, como Sylvanus Thompson, en 1890, los artículos son ignorados por la comunidad científica mainstream, no refutados, no debatidos, simplemente ignorados, como si el tema fuera demasiado controvertido para merecer discusión seria. Y luego hay supresión más directa. En 1906, un ingeniero alemán llamado Hermann Plauson presentó patente para sistema de recolección de energía atmosférica. La patente fue aprobada. Plauson construyó instalación de prueba cerca de Hamburgo. El sistema funcionaba. Producía energía medible. Y luego, en 1914, la instalación fue destruida durante disturbios de guerra. La patente permanece en archivos,
pero la investigación subsecuente fue bloqueada por la Deutsche Physikalische Gesellschaft bajo argumento de que recursos de guerra debían enfocarse en tecnologías probadas. Después de la guerra, Plauson intentó revivir el proyecto. No pudo asegurar financiamiento. Bancos rechazaron préstamos. Inversores privados se retiraron después de consultas con asesores técnicos, cuyas identidades nunca fueron reveladas. Plauson murió en 1956. Su investigación fue dispersada, sus instalaciones desmanteladas, otro sistema funcional borrado de existencia. Pero mientras instituciones educativas y científicas estaban siendo reorganizadas para olvidar el conocimiento antiguo, algo más estaba ocurriendo. El aspecto más insidioso del nuevo sistema energético estaba siendo instalado en cada hogar, cada negocio, cada edificio. Un dispositivo que no era técnicamente necesario para distribución eléctrica, pero que era absolutamente necesario para control económico. El medidor eléctrico. Los primeros sistemas de distribución eléctrica no tenían medidores. La electricidad era vendida por instalación de un número específico de lámparas a tarifa plana. Si tenías 10 lámparas, pagabas por 10 lámparas, sin importar cuánto las usaras. Este sistema era simple, pero no maximizaba ganancia, porque no incentivaba a reducir uso, no castigaba consumo alto, no creaba ansiedad sobre desperdiciar electricidad. El medidor cambió eso. Introducido ampliamente entre 1890 y 1910, el medidor convirtió electricidad de servicio a mercancía medida con precisión. Cada kilovatio hora rastreado, cada uso registrado, cada exceso facturado. Y crítico para control, consumo visible, creando ansiedad constante sobre uso. Esta ansiedad era nueva. Durante siglos de uso de energía atmosférica, no había concepto de desperdiciar electricidad. La energía estaba disponible del ambiente. Usarla no disminuía suministro. Pero con electricidad medida, cada uso tiene costo. Cada luz encendida innecesariamente es dinero desperdiciado. El medidor convierte acto natural de usar energía en transacción económica perpetua. Y el medidor es símbolo visible en cada edificio de que energía ya no es derecho o recurso natural. Es producto, propiedad de corporación que lo genera, vendido a consumidor que debe pagar perpetuamente para recibirlo. El medidor es dispositivo de control psicológico, tanto como dispositivo de medición técnica. Y su instalación universal marca el momento en que transición fue completa. Momento en que humanidad fue exitosamente convertida de usuarios de energía libre a consumidores de energía vendida. Pero controladores del nuevo sistema cometieron error. En su prisa por destruir infraestructura antigua e instalar nueva, olvidaron que no pueden destruir todo. Algunos edificios eran demasiado prominentes. Algunos documentos estaban en colecciones privadas. Algunos investigadores tomaron mediciones antes de que terminales fueran removidos. Y esa evidencia sobreviviente, fragmentada y dispersa, es suficiente para reconstruir lo que fue destruido. La evidencia existe en 3 formas: física, documental y medible. Evidencia física son los edificios mismos. A pesar de alteraciones, estructuras básicas permanecen. Las cúpulas todavía existen. Las torres todavía están de pie. Los canales subterráneos todavía están ahí bajo el asfalto. Y cuando estos elementos son examinados con comprensión de su función original, su propósito se vuelve obvio. Cada catedral pre-1900, con cúpula metálica, muestra agujero en ápice donde terminal fue removido. No hay documentación oficial de esta remoción. No hay registros de decisión de removerlos, pero agujeros existen. En Santiago de Compostela, en México,
en Sevilla, en Roma, en San Petersburgo. Patrón global de remoción sistemática, visible en la ausencia. Evidencia documental son los textos que sobrevivieron. Especificaciones de construcción colonial que detallan requisitos técnicos. Manuales de ingeniería que describen proporciones geométricas sin explicar por qué importan. Artículos científicos como el de Thomson, describiendo sistemas funcionando. Patentes como la de Tesla, admitiendo que principio ha sido aplicado de varias maneras prácticas. Cada documento fragmento de manual mayor que fue destruido. Y evidencia medible es la más convincente, porque no requiere creer en documentos históricos o confiar en análisis de estructuras antiguas. Requiere solo un instrumento simple y edificio antiguo. Medidor de campo eléctrico, disponible comercialmente. Cuestan entre 200 y 500 euros. Miden voltaje por metro en el aire. En atmósfera normal, sin influencia de estructuras, lectura es aproximadamente 150 voltios por metro. Completamente normal, completamente predecible. Pero llevad ese medidor a la base de cualquier cúpula metálica. Pre-1900. Y lectura salta, no ligeramente, dramáticamente. 5 veces el fondo natural, 8 veces, 10 veces, en casos de estructuras particularmente bien preservadas con geometría intacta, 15 o 20 veces. Estos no son errores de medición, son repetibles. Cualquiera con instrumento puede verificarlos y no pueden ser explicados por teoría arquitectónica convencional. Estructuras pasivas no acumulan carga en estos niveles, no sin diseño intencional para recolección. Esta evidencia medible existe ahora mismo, en edificios accesibles públicamente, en catedrales que cualquiera puede visitar. No requiere permiso especial, no requiere acceso a archivos secretos, requiere solo instrumento de medición y disposición a cuestionar narrativa histórica oficial. Y cuando suficiente gente hace estas mediciones, cuando suficiente evidencia física es documentada, cuando suficientes documentos sobrevivientes son compilados, imagen emerge, imagen de sistema energético global que funcionaba, que fue deliberadamente destruido, que fue reemplazado por sistema inferior, pero más controlable, y que ha sido olvidado tan completamente que sugerir que existió es tratado como teoría de conspiración en lugar de conclusión basada en evidencia. Pero evidencia permanece en piedra y metal, en documentos archivados, en campos electromagnéticos medibles alrededor de estructuras antiguas, esperando que suficientes personas hagan las preguntas correctas. La evidencia converge hacia conclusión que la historia oficial no puede acomodar. Existió un sistema energético global. Funcionaba basándose en principios que la física moderna apenas está comenzando a redescubrir. Estaba incorporado en arquitectura que llamamos del viejo mundo y fue sistemáticamente desmantelado durante el periodo específico de 40 años que coincide exactamente con consolidación de monopolios energéticos comerciales. Este no es el tipo de conspiración que requiere reuniones secretas en cuartos llenos de humo. Es el tipo de conspiración que emerge naturalmente cuando intereses económicos se alinean, cuando nueva fuente de ganancia masiva es identificada y cuando esa ganancia depende de suprimir alternativa que haría la nueva fuente obsoleta. La energía atmosférica es esa alternativa y el imperio tartario, o como sea que llamemos a la civilización que construyó los edificios del viejo mundo, había perfeccionado su uso, no como experimento de laboratorio, como infraestructura civil, funcionando a escala continental. La evidencia geográfica soporta esto. Los mapas del siglo XVIII muestran Tartaría
ocupando exactamente las regiones donde densidad de arquitectura del viejo mundo es más alta: Asia Central, Siberia, Europa Oriental, regiones que supuestamente eran atrasadas y subdesarrolladas, pero mapas contemporáneos las muestran como imperio organizado con ciudades, rutas comerciales y fronteras definidas. Y la arquitectura en esas regiones, la arquitectura que sobrevive, sigue exactamente las mismas especificaciones técnicas que catedrales europeas y estructuras coloniales españolas, las mismas cúpulas, las mismas proporciones, los mismos terminales metálicos, el mismo sistema, como si todo fuera parte de red integrada, red que se extendía desde Vladivostok hasta Lisboa, desde San Petersburgo hasta Ciudad de México. No red política, red energética, civilización construida sobre tecnología que hacía energía libre y accesible. Y esa civilización no cayó por causas naturales. No hay evidencia arqueológica de guerra masiva que la destruyera. No hay registros de colapso económico. No hay crónicas de plaga. No hay desastres naturales en escala necesaria para aniquilar imperio continental. En cambio, desaparece de registros escritos al mismo tiempo que su infraestructura desaparece de ciudades, al mismo tiempo que monopolios energéticos comerciales son establecidos, al mismo tiempo que sistema educativo es reorganizado para olvidar conocimiento antiguo, al mismo tiempo que arquitectura es alterada para desactivar su función. No es colapso, es supresión deliberada, supresión que requería coordinación entre gobiernos, instituciones financieras, corporaciones energéticas y establecimientos académicos. Coordinación que existe no como conspiración organizada, sino como alineamiento de intereses, todos beneficiándose del mismo resultado: energía convertida de recurso gratuito a mercancía vendible. El beneficio económico era obvio. General Electric, fundada en 1892, valía $1.000 millones para 1920. Westinghouse Electric, similar trayectoria. JP Morgan, principal inversor en ambas, se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia. Familias Rothschild, invirtiendo en redes eléctricas europeas, multiplicaron su riqueza, todos construyendo fortunas sobre premisa de que electricidad debe ser generada en plantas centralizadas, distribuida a través de infraestructura cara y vendida perpetuamente a consumidores. Esa premisa solo funciona si alternativa no existe. Si energía atmosférica es accesible, todo el modelo colapsa. Las plantas no son necesarias, los cables no son necesarios, los medidores no son necesarios, y la riqueza acumulada vendiendo electricidad desaparece. Entonces la alternativa tuvo que ser eliminada. No solo la tecnología, la memoria de la tecnología, el conocimiento de que alguna vez existió, la posibilidad de que pudiera ser redescubierta. Y eliminación requirió borrar imperio que la había perfeccionado. Tartaria tenía que desaparecer, no solo de mapas, sino de historia, no solo de registros oficiales, sino de conciencia colectiva. En 3 generaciones, nadie debía recordar que existió. Nadie debía saber que arquitectura del viejo mundo había tenido función más allá de estética. Nadie debía cuestionar por qué edificios antiguos todos tenían las mismas características técnicas. Esa amnesia fue lograda. Para 1950, Tartaria era desconocida para la mayoría de la gente. Los edificios del viejo mundo eran admirados como arte, pero no entendidos como tecnología. Los monopolios energéticos estaban tan establecidos que idea de energía gratuita parecía fantasía. El sistema de control era completo, pero amnesia tiene debilidad.
requiere destrucción total de evidencia. Y destrucción total es imposible cuando evidencia está incorporada en millones de toneladas de piedra y metal. Cuando está escrita en especificaciones arquitectónicas que todavía existen, cuando es medible con instrumentos modernos, esa evidencia está emergiendo, no por revelación dramática, sino por acumulación lenta de observaciones que no encajan con narrativa oficial. Investigadores independientes, midiendo campos electromagnéticos alrededor de cúpulas, arquitectos notando que especificaciones antiguas no tienen explicación funcional en teoría moderna, ingenieros eléctricos leyendo patentes de Tesla y preguntando por qué sistemas que él describió nunca fueron implementados cuando claramente funcionaban. Y cada pregunta lleva a más preguntas. ¿Por qué la arquitectura pre-1900 es tan diferente de la arquitectura post-1900? ¿Por qué monopolios energéticos fueron todos establecidos en misma ventana de tiempo? ¿Por qué tantos archivos conteniendo mapas y documentos antiguos fueron destruidos en incendios convenientes? ¿Por qué educación de ingeniería fue reorganizada para eliminar conocimiento de arquitectura eléctrica atmosférica? Las respuestas convergen hacia la misma conclusión. Existió sistema mejor. Fue suprimido porque no era rentable. Y civilización que lo había perfeccionado fue borrada de historia porque su existencia continuada amenazaba el nuevo sistema. Esa civilización era conocida como Tartaría en mapas occidentales. Posiblemente tenía nombre diferente en sus propios registros que no sobrevivieron. Pero nombre es menos importante que tecnología, y tecnología es menos importante que implicación. La implicación es que humanidad vivió durante siglos, posiblemente milenios, con acceso a energía gratuita, que tecnología no progresa linealmente de primitivo a avanzado, que progreso moderno, en algunos casos, es regresión disfrazada como avance, y que control energético es y siempre ha sido herramienta fundamental de control social. Cuando energía es gratuita, poder es descentralizado. Comunidades individuales pueden ser autosuficientes. Gobiernos y corporaciones no pueden usar acceso a energía como palanca de control. Personas son independientes. Cuando energía es vendida, poder se centraliza. Comunidades dependen de corporaciones para electricidad. Gobiernos pueden controlar acceso a energía como herramienta política. Personas son dependientes. El cambio de sistema gratuito a vendido no fue progreso técnico. Fue consolidación de control. Y fue exitoso porque nadie que vivía en transición entendió completamente lo que estaba perdiendo. El sistema antiguo fue desmantelado gradualmente. Cada alteración pequeña y justificable individualmente, pero acumulativamente, transformacional. Y ahora, un siglo después, sistema vendido es tan normalizado que sugerir que alternativa existió o podría existir es tratado como irracional, como si dependencia de corporaciones energéticas fuera ley de naturaleza en lugar de construcción social impuesta deliberadamente. Pero las leyes de naturaleza no requieren supresión de evidencia, no requieren borrado de civilizaciones de mapas, no requieren destrucción de arquitectura funcional, no requieren reorganización de educación para olvidar conocimiento. Solo mentiras requieren eso. Y la mentira más grande contada en historia moderna es que el sistema energético actual es mejor que lo que reemplazó, que electricidad medida y vendida es progreso sobre energía atmosférica gratuita, que dependencia es superior a autosuficiencia. Los edificios dicen diferente. Las cúpulas todavía recolectan carga, incluso con terminales removidos. Las piedras todavía conducen incluso bajo metros de asfalto.
Los canales todavía existen, incluso enterrados y olvidados. El sistema está desactivado, pero no destruido. Desconectado, pero no irreparable. Y el conocimiento, aunque suprimido, no está completamente perdido. Está fragmentado en patentes archivadas, en especificaciones de construcción antiguas, en mediciones modernas que confirman función antigua, en documentos que sobrevivieron porque alguien los escondió o porque destructores no sabían que eran importantes. Ese conocimiento está siendo redescubierto, lentamente, pieza por pieza, por personas que hacen preguntas que no se supone que hagan, que miden lo que no se supone que midan, que leen documentos que se supone que olvidaron, y cada redescubrimiento hace más difícil mantener la mentira, hace más obvio que el sistema actual es inferior a lo que reemplazó, hace más claro que progreso fue realmente regresión, y hace más urgente la pregunta: ¿qué hacemos con este conocimiento? Porque conocimiento sin acción es solo datos, y datos sin cambio es solo historia. La pregunta real no es si Tartaria existió o si tenía energía atmosférica. La evidencia responde eso afirmativamente para cualquiera dispuesto a mirar. La pregunta real es: ahora que sabemos qué sistema mejor existió y fue deliberadamente destruido, ¿vamos a aceptar el sistema inferior que fue impuesto? ¿O vamos a reclamar la tecnología que nos robaron? Las cúpulas están esperando, las piedras recuerdan, y la atmósfera todavía está cargada con la misma electricidad que civilización antigua aprendió a usar. El imperio que resolvió la energía fue borrado de historia, pero su solución todavía está escrita en piedra y metal, esperando ser leída por generación dispuesta a cuestionar lo que se les dijo que era imposible. El secreto más grande escondido no es que Tartaria existió, es que tenía razón y que todo lo que nos han enseñado sobre progreso energético ha sido cuidadosamente diseñado para asegurar que nunca redescubramos lo que ellos sabían. Las máquinas todavía están ahí. Solo necesitamos recordar cómo encenderlas.